Gloria al Señor. ¿Cuántos sienten un gozo en su alma? Aleluya. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Aleluya. En esta noche vamos a orar a Dios para que el Señor tome control de todo. Oramos al Padre. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú me concedes, Señor, de poder exponer tu palabra. Señor, es un privilegio hermoso el que tú nos concedes, Señor, el poder hablar algo de tu hermosa palabra, de tu santa palabra, Señor. Esperando, Padre mío, que esta palabra haga hueco en los corazones, Señor, de una manera poderosa en los que lo van a escuchar de manera diferida, Señor, que también sus vidas sean tocadas y transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El tema en esta noche es: lo mucho es muchísimo en las manos de Él. Muchas veces nosotros nos sentimos incapacitados para hacer el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos porque creemos que es poco lo que podemos darle al Señor. Pero yo quiero que tú sepas en esta noche que eso poquito que tú tienes lo pones en las manos del Señor. Dios va a hacer grandes cosas con eso poquito que tú dices. Para el Señor es grande y poderoso. Y vamos a leer, aunque ya se leyó, para beneficio de los que van a escuchar esto de manera diferida, en Juan capítulo 6, del 1 al 12, que dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, y este es el verso que vamos a dar énfasis en esta noche. Dice el versículo 9: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Este milagro del cual vamos a hablar en el día de hoy tiene la particularidad de ser el único que es repetido en los 4 evangelios. Además, ningún otro evangelio del Señor Jesucristo ningún milagro del Señor Jesucristo fue realizado ante tantos testigos, ni tuvo tantos beneficiarios al mismo tiempo, lo que indica que estamos ante un acontecimiento que realmente fue bien importante. Resaltemos el verso 9, donde vemos una actitud hermosa del muchacho que le entrega a Andrés la cantidad de 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y esta manera de decir pececillo me gusta, porque, oiga, pues entonces el milagro fue más grande porque eran pececillos, no eran pescados, eran pececillos. Para Andrés aquello era muy poco, porque su visión estaba opacada. Pero para Jesús era el instrumento que usaría para mostrarle a sus discípulos y a toda aquella multitud que lo poco puede ser muchísimo en las manos del Señor. En este relato podemos observar a Andrés un poco y notamos en Andrés un poco de incapacidad e incredulidad. Y cuando hablamos de una persona que tiene esa cualidad de incapacidad, se define como la falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo. Vemos un contraste en este milagro, en esta porción de la palabra,
discípulos y el niño que brindó todo lo que tenía. Los discípulos contaban con más medios que el muchacho, pero su falta de fe no le permitió ver más allá y entender que estaban frente a un acontecimiento maravilloso que una vez más iban a poder observar lo que era la gloria y el poder de Dios manifestados. El muchacho entregó lo poco que tenía y eso fue lo que cambió el escenario. Si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar. Pero puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo grande y extraordinario. Hay una enseñanza en este evento. Dios quiere trabajar con nosotros. Dios quiere trabajar con su iglesia. Él quiere que nosotros sacrifiquemos nuestra comodidad y espera de nosotros un sacrificio y un compromiso. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué tienes para darle al Señor? Él quiere trabajar con lo que tú crees que es poco y quiere trabajar con eso que es poco, pero lo quiere multiplicar. Simplemente de la manera que tú veas las cosas. Nunca me ha gustado la gente que dice, ay, yo no sé, ay, yo no puedo, yo soy bruta, yo soy esto, yo soy aquello. No. Usted es un hijo y una hija de Dios. Y nosotros tenemos mucho que dar. Cada uno de nosotros tenemos talentos, habilidades para trabajar en la obra del Señor. Y Dios quiere simplemente que nosotros le digamos, Señor, aquí está, trabaja con esto que para mí es poco, Señor. Yo lo pongo en tus manos para que tú te glorifiques. Había 2 pececillos y 5 panes de cebada. En el relato de Marcos, versículo 6, del 7 al 13, se nos dice que los discípulos acababan de llegar de un viaje misionero exitoso, en el cual habían tenido hermosas experiencias de triunfo, pero ahora se tenían que enfrentar con una nueva situación en la que se iban a sentir completamente impotentes. Pero una lección muy interesante sacamos de la actitud de los discípulos. Por un lado, ellos admitieron que ellos no tenían una solución para el problema. Así que dejaron la puerta abierta para que el Señor obrara. Muchas veces nosotros no vamos a poder resolver los problemas. Muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles. Humanamente no vamos a poder, pero si le dejamos la puerta abierta al Señor, el Señor va a obrar y Él va a trabajar de la manera que tú y yo lo menos esperamos. Señor, ellos decían, Señor, esto que encuentro insignificante, aquellos panecitos y aquellos pececillos, lo pongo en tus manos, glorifícate. Y que nosotros podamos decir lo mismo hoy. Ayúdame a entender, Señor, que lo poco es muchísimo cuando lo dejamos todo en tus manos. Para cumplir sus propósitos, el Señor usó los escasos recursos de un niño. Esto es siempre el patrón que nuestro Señor sigue. Usar las cosas pequeñas y de poca importancia que nosotros tenemos para hacer grandes maravillas. Recordemos algunos ejemplos de la palabra del Señor. En Éxodo 7, del 8 al 9, cuando Dios usó la vara de Moisés para convencer al pueblo y al mismo faraón de la veracidad de su llamamiento. En 1 Samuel 17, del 49 al 50, cuando se sirvió de la onda de David para vencer al gigante Goliat. Cuando puso en las manos de Sansón una quijada de asno con la que derrotó a 1000 filisteos. Jueces 15:15. El apóstol Pablo insiste en el mismo principio, donde dice en 1 Corintios 1, del 26 al 29, que nos dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Jesús no solo usó los recursos del niño, también empleó a los discípulos en la situación que allí estaba ocurriendo. Una vez que el Señor dio gracias por los panes y por los pececillos, los puso en las manos de los discípulos para que ellos lo llevaran a la multitud. Aquí podemos aprender otra lección más. El Señor se digna en tomar lo poco que tenemos, lo bendice, lo aumenta milagrosamente y vuelve a ponerlo en nuestras manos para usarlo como canal de bendición a otros. ¿Qué tienes hoy en tus manos para darle al Señor? Esto es lo mismo que ocurre con nosotros. Ocurre con nosotros cuando ponemos nuestros talentos y las habilidades en las manos del Todopoderoso. Puede quizás que no tengamos las palabras más elocuentes, pero el Espíritu Santo les da vida para que sean de bendición a otros. Aleluya. El poder siempre está en el Señor, no en lo que nosotros podamos hacer. Nuestra labor siempre debe consistir en recibir con humildad y distribuir con fidelidad. Cuando nosotros ponemos todo en las manos del Señor, cuando nosotros ponemos quizás nuestras incapacidades, Él se regocija porque Él ve en ti humildad y Él ve en ti el deseo que tú tienes para trabajar y el deseo que tú tienes para agradarle a Él. Gloria al Señor. Y no olvidemos que toda la gloria le pertenece al Señor. Y aunque Él no nos necesita, aleluya, muestra su amor y su misericordia al querer utilizar lo que somos para llevar a cabo su obra. ¿Tendrás algo para entregarle al Señor en esta noche? Dios utilizó lo ordinario para realizar lo extraordinario. El personaje central de este milagro, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es aquel muchacho. Tenía 5 panes y 2 pececillos pequeños. No era cualquier pan. Y estamos hablando de un niño. Oiga, que para un niño dar lo que mamá le da. No, esto es para mí. Este pan y estos pececitos son para mí. Allá cada cual que resuelva. Pero este niño fue un instrumento que hoy habla también a la vida de nosotros. Él entregó lo poco que tenía y lo puso en las manos del Señor. No, y déjeme decirle, tenía 5 panes, 2 pececillos pequeños, y no era cualquier pan el que el muchachito llevaba. El precio del pan de cebada, aunque era más bajo, por no tener sabor como el trigo, la cebada era conocida en el antiguo Israel como el pan de los pobres. Y ese es precisamente el propósito que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir entre nosotros. Él es el pan de vida. ¿Por qué el escritor? ¿Por qué aquí Juan da tantos detalles sobre toda esta situación? Muy sencillo. Porque quería enseñarnos que el Dios del universo utiliza lo pequeño, lo simple y lo humilde, un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Jesús quería que aquella multitud entendiera que Él podía satisfacer aquella necesidad física que ellos tenían, pero Él quería satisfacer el hambre espiritual que ellos tenían. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 33, nos dice: porque el pan de Dios es aquel, aleluya, es aquel que descendió
del cielo y da vida al mundo. En el versículo 37 del mismo capítulo, el Señor les dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. La gente come pan para saciar su hambre física y para mantener su vida física. Podemos saciar el hambre que tengamos y podemos saciar el hambre y mantener nuestra vida espiritual únicamente mediante una adecuada relación con Jesucristo. Con razón Él decía que era el pan de vida. El pan debe comerse para mantener la vida, y a Cristo debemos invitarlo a nuestro andar diario para mantener esa vida espiritual de una manera agradable a nuestro Dios. Jesús no dijo: yo soy un pan de vida. No, Él no dijo eso. Nuestro Salvador dijo: yo soy el pan de vida. Lo que quiere decir que Él es el único alimento espiritual que nos ayuda a vivir bajo la presencia de Dios y para obtener la salvación. Cristo es el único camino. Cristo es la única verdad. Y Él es el único que nos conduce hacia la vida eterna. El versículo 11 nos dice que Jesús tomó aquellos panes, dio gracia y los bendijo. El accionar de Jesús aquí es maravilloso. Él no argumentó por los pocos panes y los pocos peces. En cambio, dio gracias por ellos. Aprendamos a darle gracias a Dios por cada circunstancia que se presenta en nuestra vida. Aún a veces creamos que es negativa la situación. Aprendamos a darle gracias al Señor, porque un principio hermoso Él tiene para enseñarnos por medio de lo más insignificante que tú puedas creer que sea algo. La acción de dar gracias implica 3 cosas que debemos hacer con lo que Dios, número 1, estar alegre. Una acción de contentamiento. Señor, gracias. No entiendo lo que me ocurre. No entiendo la situación por la que estoy pasando. Pero Señor, te doy gracias. Hay una acción de entregar a Dios nuestras cargas, nuestros proyectos, nuestras peticiones y nuestras capacidades. Y otra bien importante es la acción de esperar en Dios, que Él va a hacer lo preciso para que nosotros podamos visualizar su poder. Aleluya. Eso mismo debemos hacer nosotros. Dar gracias por cada bendición que recibimos, por más pequeña que ésta pueda ser. Encomendarle nuestros proyectos. Aleluya, nuestras metas y peticiones al Señor. Entonces veremos al Señor obrar a nuestro favor. Proverbios 16:3 nos dice: pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Si tú quieres vencer en la vida, si tú quieres que cada cosa que tú hagas sea bendecida por Dios, pon todas las cosas en las manos del Señor. Hay una enseñanza para los discípulos aquí y también la hay para nosotros en este gran milagro. Número 1, la fe probada de los discípulos. Desde el monte a donde Jesús había subido con sus discípulos, podía ver cómo las multitudes, cómo aquella multitud se iba aglomerando a su alrededor, lo que indicaba que había llegado el momento de ocuparse de ellos. Sin embargo, aunque él sabía desde un principio lo que iba a hacer a favor de todas aquellas personas, qué lindo, aprovechó la ocasión para enseñarle a sus discípulos una lección importante. Número 1, la actitud de los discípulos frente al problema. El Señor presenta la situación desde un punto de vista humano. Había una multitud de personas. Estaban en un lugar desértico y no habían llevado nada para comer. Era el momento de hacer algo. Era el momento de Dios mostrar su gloria.
en estas condiciones, preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos para que toda esta gente coma? Los discípulos veían problemas por todos lados, pero no debemos apresurarnos a criticarlos. ¿Sabes por qué? Aleluya. Sin pensar antes cómo nosotros actuamos en situaciones menos complicadas que esa. Nos desenfocamos completamente y no entendemos, aleluya, no encontramos las soluciones. Nos sentimos como si el cielo se uniera con la tierra. Las respuestas estaban y hoy siguen estando en Jesús. Pero nos desesperamos. Yo soy una. Nos desesperamos porque no entendemos el plan de Dios para nuestras vidas. Hoy yo hablaba con mi esposo por teléfono y él me decía: Nisita, las cosas son y suceden cuando Dios quiere. Porque yo le llevaba una retragila y me cayó la boca, hermano, me la cayó. Porque a veces nosotros queremos tomar la sartén por el mango y queremos nosotros solucionar los problemas y nos olvidamos que en todo hay un propósito en la vida de nosotros y que en cada situación que se nos presenta hay una enseñanza de parte de Dios. Aleluya. Las respuestas estaban y están en Jesús, pero nos desesperamos. Las dificultades de los discípulos surgían porque estaban enfocando la situación, contando únicamente con sus propios recursos. Frases como: despide la multitud, ¿dónde compraremos comida para esta gente? Era lo que se escuchaba. Pero ninguno de ellos ejerció su fe. Nos pasa a nosotros también. La Biblia nos dice en Mateo 17:20: si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Escuchaste bien eso? Nada nos será imposible. La fe de los discípulos estaba siendo probada. En cierto sentido podríamos decir que los discípulos estaban pasando por un examen. Las experiencias que habían vivido junto al Señor deberían haber despertado su fe para afrontar los problemas que esta nueva situación les estaba presentando. Según Mateo y Lucas, antes de que Jesús les hablara de dar de comer a las multitudes, Él mismo había estado curando a todos los que lo necesitaban, sin que su poder o capacidad se vieran debilitados en ningún momento. Los discípulos eran testigos de los milagros y los portentos que hacía Jesús. Además, los discípulos, como dije ahorita, acababan de regresar de una misión en la que pudieron experimentar el poder de Dios en medio de diferentes dificultades. Habían visto cómo Jesús había convertido el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Los discípulos se enfocaron en lo que tenían de frente y por un momento olvidaron que en Jesús están todas las respuestas. ¿No nos pasa eso a nosotros? Aleluya. En cada circunstancia de nuestra vida, yo quiero decirte que Dios está con nosotros. Él es el Emmanuel, el dador de la vida. No nos deja huérfanos, pero nos olvidamos y no actuamos en fe. ¿Cuál era el propósito del Señor al probarlos? El Señor quería probar la fe de los discípulos. El evangelista nos dice que el Señor sabía lo que iba a hacer desde el principio. De aquí podemos deducir muchas cosas. Dios prueba nuestra fe. No solo si existe esa fe, no,
sino si es una fe de calidad. Por esta razón Él permitirá que atravesemos por diversas situaciones. En nuestra vida muchas veces todo marcha sobre ruedas. Como dicen por ahí, todo está peaches and cream, todo está bien. En un momento dado de mi vida, yo estaba así. Buen trabajo, mi esposo con un buen trabajo, una buena casa, buenos automóviles. Oiga, y qué bueno es predicar cuando todo está bien. Decirte que Dios es la respuesta para tus problemas, que Dios está atento de tu dolor, que Dios está atento de las situaciones de tus hijos, de tu matrimonio. ¡Qué bueno cuando todo anda bien! Pero cuando llegó la prueba, se me olvidó hasta el Salmo 91 que dice: el que abriga, ese es el que dice, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se me olvidó todo. Cuando llegó la prueba me confundí en mi problema, me volví loca. Pero gracias a Dios que en medio de aquella prueba tan terrible, en que muchas de las cosas no terminaron como yo lo había pedido, muchas de ellas terminaron en dolor, en amargura. Pero hoy yo puedo decirte que Dios no me abandonó, que Dios estuvo conmigo en todo momento, que Dios estuvo presente en mis noches que no podía dormir, en aquellas noches cuando tenía que salir al balcón de mi casa y decirle al Señor: ¿dónde tú estás? Hoy yo puedo decir que Él estaba en un trono alto y sublime y su falda llena en el templo. Hoy yo lo puedo decir, pero en mi momento de dolor no entendía. Pero tuve que pasar por ese momento, tuve que pasar por aquel dolor, aleluya, para yo poderte decir a ti hoy: Dios está en control, Dios está en control, y no importa el problema porque tú estés pasando, no importa la prueba, no importa el dolor, no importa la pérdida, Él sigue estando en el trono y Él no nos deja, Él no nos abandona. Nos hundimos en medio de los problemas, aleluya, y nos olvidamos del Señor, dudando incluso de su amor para nosotros y de su poder. Yo quiero decirte que en esos momentos Dios está obrando. Si existe una fe genuina en nosotros capaz de sostenernos frente a las variadas circunstancias por las que nosotros atravesamos. Propósito del Señor al probar nuestra fe. ¿Cuál es el propósito? Si me lo hubiesen dicho hace unos años atrás, jamás lo hubiese entendido. Pero hoy te puedo decir que el propósito de Él probar nuestra fe es el de ayudarnos a crecer, a madurar y a desarrollarnos espiritualmente. Pero para que este propósito se llegue a cumplir y que las pruebas resulten en una bendición para nosotros, tendremos que mantenernos en la perspectiva adecuada y confiar en todo, y confiar que Él nos ayudará para bien de su voluntad. Dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este caso, la fe de los discípulos creció y nos enseña a nosotros que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o que nosotros podamos entender. Jesús quería enseñarles que Él siempre tiene una salida para cada prueba por la que estemos atravesando. El pasaje nos dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. ¿Y tú crees que el Señor no sabe lo que va a hacer contigo? ¿Tú crees que Él no está atento a tu problema? ¿Tú crees que Él no está atento a tu situación? Él sabe cómo Él lo va a resolver, pero Él quiere que tu fe aumente.
Y esto me recuerda a otra promesa de la Escritura que se encuentra en 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis resistir. Nada puede sorprender al Señor. Él siempre tiene un plan y Él siempre tiene una solución. El problema es que nosotros muchas veces no lo vemos porque enfocamos nuestra atención en el problema y dejamos de mirar al Señor. Dice la palabra, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Existe una lección en la obra que Jesús hizo en aquel lugar. Dios da en abundancia. Todo lo que podamos ofrecerle en cuanto a tiempo, habilidad o recursos, y entonces multiplica su eficacia más allá de nuestras expectativas, porque Él es así. Así es nuestro Dios. Si damos el primer paso poniéndonos a la disposición de Dios, Él nos mostrará cuán grande puede Él utilizarnos para lo que Él quiere. Al efectuar sus milagros, Jesús por lo general prefería obrar a través de la gente. Para eso Él vino, a desechar las obras del diablo y a salvar lo que estaba perdido. La sociedad a la que Jesús se enfrentó estaba sumida en la pobreza y subyugada bajo el yugo romano, bajo el imperio romano. Muchos enfermos y mucha gente oprimida por el diablo. Aquí en este pasaje, Jesús tomó lo que ofrecía un niño y lo usó para llevar a cabo uno de los milagros más espectaculares narrados en los evangelios. Yo quiero decirte en esta noche que la edad no representa una barrera para Cristo. ¿Ok? Nunca pienses que eres demasiado joven ni demasiado mayor para ser útil en la obra del Señor. Todos somos necesarios. Somos un cuerpo. Hay mucha hoy en nuestra sociedad está mucho más desviada que en aquellos tiempos de Jesús. La deshumanización, la crisis económica, el desgarro moral, esta pandemia que nos ha arropado al mundo entero, ese es nuestro escenario. Es hora de poner en práctica nuestra fe y hacer el trabajo que nos toca como pueblo de Dios. En la narración de Lucas, capítulo 9:13, sobre este mismo evento, Jesús le dice, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Aquí hay otra lección. El Señor se digna en tomar de lo nuestro. Lo bendice, lo aumenta milagrosamente y vuelve a ponerlo en nuestras manos para que hagamos el trabajo que Él espera de nosotros. El poder siempre está en el Señor. No es lo que nosotros podamos hacer. El Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos y para guiarnos. Me gusta mucho la traducción que hace la Nueva Traducción Viviente sobre Romanos 8, 26, 27, que dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Que nunca olvidemos la lección que nos da este milagro, operado por Jesús. Tenemos una misión que cumplir con nuestros semejantes. Si el Señor hizo este milagro a través de la gente, fue porque estaba interesado en sus necesidades.
Todavía hoy Dios está preocupado por nuestras necesidades. Ante todas las bendiciones de Dios, nuestro corazón debe estar agradecido. Hoy debemos reflexionar sobre su cuidado, su bendición, ha hecho su voluntad en medio del amor, dándonos la fortaleza para que podamos continuar, para seguirlo y con una expectativa de lo que ha de venir, pues Él es un Dios sobrenatural. Si el Señor alimentó a 5,000, dicen 5,000, pero se piensa que eran más, aleluya, personas con 5 panes y 2 pececillos, nos muestra que para Él no hay límites. Y para los que confiamos en Él, recibiremos de su mano la provisión necesaria para nuestras vidas. Jesús espera que mediante la fe tengamos una participación activa en sus planes para con nosotros. Él nos prueba. Él nos prueba, iglesia, para darnos la oportunidad de tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Eso no quiere decir que debemos actuar sin la participación divina, no. Más bien nos indica que es tiempo de entender que apartados de Él, nada podemos hacer. Por lo tanto, debemos permitirle que Él obre en nuestras vidas, para que se cumplan los planes que Él tiene para nosotros. ¿Qué tienes en la mano que Dios pueda utilizar hoy? Lo poco viene a ser muchísimo en las manos del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en esta hora. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque tú eres el único que la merece, Señor. Permite que nosotros podamos entender que al igual como Dios se manifestó a aquella multitud, hoy quiere manifestarse a nosotros, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que podamos entender que lo poco puede ser muchísimo si lo ponemos en tus manos. Que Dios les bendiga.